Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Capítulo 22. Tyrion, Daenerys. Tyrion. Tyrion ya podía ver la desembocadura del río Skaazadan que lo llevaría a su destino. La ciudad de Meereen en la Bahía de los Esclavos. Hacía una semana que Tyrion había partido de la costa, después de recibir un mensaje de Sansa Stark, sellado con el sello del Lobo de Invierno, que lo enviaba allí. La flota, compuesta por 20 barcos de guerra y 20 barcos de provisiones, había partido de Braavos hacía casi 2 meses. Aunque alcanzar su destino les llevó poco más de un mes, tuvieron que esperar en la costa desértica porque, según el Lobo de Invierno, no era el momento de negociar con la Reina Dragón. Ahora, la orden era avanzar por el río Skaazadan y conquistar Meereen, ellos debían llegar al atardecer de ese día. Por estas órdenes, se encontraban allí en ese momento, después de avanzar lentamente por la costa durante una semana. Los habitantes de Meereen vieron su avance, y cuando su flota se negó a revelar su propósito, una flota de 50 barcos se estacionó en la desembocadura del río Skaazadan, con el propósito de evitar que avanzaran hasta Meereen. Tío, ordena el ataque, debemos avanzar a la ciudad ahora, ordenó Tyrion, viendo que ya era media mañana. Como esta flota no les permitía el paso, era evidente que debían abrirse camino a la fuerza. De todas formas, las órdenes eran conquistar la ciudad. Tarde o temprano se enfrentarían a su flota. Tyrion, tenemos 20 barcos, advirtió su tío Kevan, que observaba la flota enemiga a 1 kilómetro, desde la proa del barco junto a él. Tío, he visto estos cañones en acción en Braavos. Allí vi como una montaña de rocas, 10 veces el espesor de las murallas de desembarco del rey, se derrumbaba por unos pocos disparos. Estos barcos de madera pronto serán solo astillas flotantes, dijo Tyrion con un suspiro. A diferencia de su tío, Tyrion recibió una visita guiada de los Braavos y para ver disparar los cañones creados por el Lobo de Invierno. En opinión de Tyrion, estas armas convertirían las futuras guerras en verdaderas carnicerías. Su tío Kevan se asomó por la borda para ver las troneras, de donde saldrían cañones en cuanto comenzara la batalla. Pero esos no eran los únicos preparativos, ya que 100 hombres estaban alineados y escondidos bajo la borda de los barcos, con sus rifles a mano, preparados para la batalla y cualquier intento de abordaje. Aunque Tyrion no esperaba que tuvieran que intervenir. Su tío Kevan suspiró y miró al capitán del barco. Formación de batalla, avancen y destruyan esa flota, dijo su tío Kevan, un comandante de batallas marinas experimentado. En esta ocasión, al no tener conocimiento sobre las nuevas armas, solo podía dar una orden general y observar la batalla que seguiría, ya que los Braavos y los norteños eran los únicos que conocían el funcionamiento de estos barcos. En los últimos meses, su tío Kevan y él tenían muchas cosas que estudiar para que él se entretuviera con las nuevas armas. La misión de Tyrion y su tío era jurar lealtad a la Reina Dragón, demostrando ser útiles en lo que ésta más necesitaba: apoyo político. Para las nuevas armas y los barcos, Tyrion tenía un montón de primos y familiares que se encargarían de aprender sobre ellas. El capitán del barco, con el permiso de su tío para avanzar y comenzar la batalla, gritó tan fuerte que Tyrion sintió el sonido golpearle los oídos. Al lado del capitán, uno de sus primos usó 2 banderines para hacer señales, también obra del Lobo de Invierno, ya que las nuevas armas generaban un infierno de explosiones. Quienes no llevaran protección para los oídos quedarían sordos. Tyrion y el resto de la tripulación llevaban cascos especiales. Aunque ninguno llevaba armaduras, usaban unos gambesones algo extraños con 2 planchas de acero pesadas, una por delante y otra por detrás. Se suponía que podían detener un proyectil de las nuevas armas, aunque Tyrion había visto que en las pruebas los proyectiles atravesaban armaduras como si estuvieran hechas de papel. Por otro lado, si le disparaban en otra parte del cuerpo que no fuera su pecho o la parte de la cabeza que cubría el casco, Tyrion debía despedirse de este mundo. Afortunadamente, en este momento, solo los Braavos tenían estas armas y los planos para construirlas. Como no se llevaban bien con las ciudades esclavistas, cuidaban estas nuevas armas con tanto celo como a una esposa. Tyrion mismo era objeto de una mirada de desconfianza cuando se acercaba al capitán para preguntarle sobre el barco y sus armas. Con el movimiento de las banderas de señales, otros 2 jóvenes a babor y estribor empezaron a dar señales, y las calderas de los barcos comenzaron a liberar humo.
La flota de barcos empezó a moverse y entrar en formación, dejando su barco, que dirigía el ataque en la retaguardia, a unos 50 metros de la flota de apoyo. Estos también eran nuevos barcos, pero eran de transporte, y su defensa no incluía cañones, sino hombres armados con rifles. La flota enemiga, al verlos moverse, desplegó sus velas y remos, avanzando para encontrarse con ellos. Aunque su velocidad era menos de la mitad de su propia flota, embestían de frente con todo lo que tenían. A 500 metros, el capitán de su propia flota ordenó entrar en formación de batalla, y 10 barcos tomaron el frente de la batalla, formando una fila alineada de lado. Los otros 10 barcos custodiaban los flancos, aunque por su posición, Tyrion supo que solo estaban allí para maniobras de último minuto, ya que los cañones estaban a los costados. Su tío Kevan frunció el ceño ante la maniobra, pero no dijo nada. Él sabía que los cañones estaban a los costados y los barcos necesitaban alinearse para dispararlos. Quienes debían estar confundidos eran los de la flota enemiga, que no debían tener idea de lo que hacían esos extraños barcos que se movían sin velas y sin remos. El vigía alertó que la flota enemiga ya estaba a 400 metros, y como los barcos estaban en fila, el capitán ordenó disparar, mientras la tripulación ajustaba sus cascos para soportar el ruido. Tyrion metió provisión extra de algodón en su casco, sospechando que la razón por la que el capitán gritaba tan fuerte y gruñía demasiado era que ya se estaba quedando sordo debido a las nuevas armas, y él no quería terminar igual. Tyrion sostuvo un miralejos cuando los cañones sonaron como truenos y centellas cayendo frente a ellos. A 400 metros, la flota que avanzaba con 20 barcos enfrente pareció toparse con una muralla en medio de su camino, y sus barcos, literalmente, fueron convertidos en astillas. Tyrion solo pudo comparar la escena con un modelo a escala de un barco golpeado con un mazo. No hubo explosión ni llamas. Esto fue el resultado de la más absoluta fuerza bruta. Aunque para Tyrion, que había visto una montaña de roca derrumbarse bajo el fuego de estos cañones, ver a los barcos de madera hacerse astillas era algo que ella esperaba. Por los 7. Exclamó su tío Kevan al ver los resultados de la primera oleada de disparos. Tío, solo podemos agradecer a los 7 que la guerra hubiese terminado antes de que estas armas pudieran ser usadas en nuestra contra. De ser así, no habría quedado mucho de nuestra familia para ser exiliados, dijo Tyrion mientras una segunda ronda de disparos se producía, convirtiendo en astillas la primera fila de barcos enemigos que ni siquiera habían entrado en rango de ataque. Tyrion se apresuró a ordenar el cese al fuego tras 2 rondas de disparos, y el capitán gritó para que las banderillas se movieran. Después de solo 3 rondas de disparos, los disparos cesaron, a solo 1 minuto de haber empezado. La flota mantuvo su posición de batalla, pero en la flota enemiga, los barcos de la retaguardia se apresuraban a huir, mientras aquellos que habían enfrentado a los cañones se hundían o estaban demasiado dañados para poder moverse. Una flota de 50 barcos había sido diezmada con 3 rondas de disparo, de no más de 10 cañones por barco. Aunque estos contaban con 40 cañones cada uno, el Lobo de Invierno había calculado que contra las flotas de barcos actuales, 10 cañones eran más que suficientes para cualquier batalla. En esta batalla estaba comprobado que él había exagerado demasiado. Tyrion suponía que con solo 5 cañones siendo disparados por barco, cualquier flota sería diezmada antes de poder contraatacar. Estas armas podían conquistar el mundo entero sin oposición alguna. Tío, dejen que se retiren los que parten mar adentro, persigan a los que elijan volver por el río y ordena capturar los barcos que queden atrás, dijo Tyrion, viendo cómo los aterrorizados restos de la flota enemiga se apresuraban a huir por la costa, alejándose de la desembocadura del río y olvidándose de la ciudad que debían proteger. Ellos abandonarán los barcos y volverán a la ciudad a pie, advirtió su tío. Tío, creo que con esta batalla, ya entiendes igual que yo, que lo que hagan no importa. Si estas armas son apuntadas a un enemigo, solo les espera la derrota. Como solo nosotros y nuestros aliados las poseemos ahora, pasarán decenas de años antes de que nuestros enemigos puedan enfrentarnos al mismo nivel, dijo Tyrion. Tyrion, yo soy el comandante militar. Deberías opinar sobre cuestiones diplomáticas. Estas armas no pueden protegernos de dagas en la espalda, replicó su tío y dio la orden de no perseguir a los que huían por la costa. Tyrion sabía de esto, pero en realidad, la causa de perder la guerra y el exilio de su familia era el Lobo de Invierno y su absurda red de información. Tyrion no creía que sus nuevos oponentes tuvieran algo igual, y si lo tenían, esta vez él también tendría información privilegiada. No volvería a repetirse el desastre de desembarco del rey.
Y a media tarde, después de pasar revista y ver cuántos proyectiles habían gastado, la flota avanzó por el río, y ahora llegaba a una distancia de tiro de los muelles de la ciudad de Meereen, que según lo que Tyrion veía usando su mira lejos, los meereenses trataban de quemar en este momento. Fuego. Ordenó su tío, que estaba viendo lo mismo que él, y el capitán gritó, haciendo que las banderillas se movieran en toda la flota. Segundos después, los 3 barcos que habían tomado posición de disparo en el frente hicieron rugir sus cañones. Después de convertir en astillas parte de los muelles y los barcos anclados allí, los alborotadores que aún quedaban con vida salieron corriendo despavoridos. Los barcos solo dispararon una ronda y de inmediato empezaron a hacer maniobras de atraque, porque ellos tenían órdenes de tomar la ciudad, y los transportes de tropas ya avanzaban por la orilla derecha del río. Tyrion, que era un diplomático, no participaría en esta guerra, y el ejército de Braavos y los 7 reinos no estaba bajo su jurisdicción. Él era un comandante temporal y solo tenía el mando para atacar objetivos previamente establecidos. No podía mirar ni a izquierda ni derecha de ellos, por lo que se quedaba en el barco comandante, observando todo, hasta que llegara su turno de actuar, que según las cartas del Lobo de Invierno, sería a más tardar esta misma noche. Mientras tanto, Tyrion observaba todo y tomaba nota, especialmente de las nuevas armas. Según lo que Tyrion sabía de ellas, estas armas eran los nuevos dragones de este mundo, pero estos eran dragones hechos literalmente de oro y también disparaban oro, porque eran demasiado costosos de producir, tanto en costo de oro y plata como en recursos. Los Braavos y los 7 reinos se estaban quedando sin hierro por la construcción de estas armas, y según escuchó Tyrion, el material que causaba las explosiones era muchas veces más difícil de conseguir que el hierro. Por eso, cada cañón era tan valioso como un barco entero, y cada proyectil valía su peso en oro. De no ser por las inmensas riquezas que les dio a los Braavos y su trato con el Lobo de Invierno, incluso ellos hubieran quedado arruinados por construir estas armas. Pero con una economía que se había disparado y tomado el control del mundo, los Braavos y los 7 reinos estaban destinados a dictar las reglas y leyes de este mundo en el futuro. Tyrion miró la ciudad frente a él, que se extendía por kilómetros, en un paisaje dominado por una enorme muralla en sus bordes y pirámides en su centro. También había arenas de combate tan colosales que eran parte del paisaje de la ciudad junto a una gran pirámide y la muralla. Según lo que Tyrion había leído, esta ciudad era 3 veces más grande que las ciudades de los alrededores y una vez fue el orgullo del antiguo imperio Gis. La ciudad estaba construida con adoquines multicolores, incluso su muralla, y tenía calles anchas que dejaban ver la planificación minuciosa en su construcción, así como la riqueza de sus habitantes. Tyrion ya había leído acerca de los habitantes de esta ciudad. Ahora también los había visto en los muelles. Sus ropas eran muy diferentes a lo que se veía en los 7 reinos, y él diría que llegaban a ser escandalosas, con una tela que llamaban tocar y que envolvían alrededor de su cuerpo dejando uno de sus hombros al descubierto. Ellos peinaban su cabello en forma de cuernos o alas de murciélago, algo que hacían para venerar a su deidad, una arpía con cola de escorpión, una especie de quimera desagradable a la vista en opinión de Tyrion. Y una hora después del desembarco de las tropas, Tyrion también desembarcó, junto a su tío y siendo escoltado por 20 hombres que llevaban rifles, se apresuró hacia las murallas, desde donde podrían ver mejor el avance de las tropas sobre la ciudad. Como llegaron por los muelles, capturar parte de las murallas fue el primer objetivo de las tropas, y una vez allí, estaban avanzando para tomar el resto al mismo tiempo que se dirigían hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, había obstáculos por todas partes, y el alcance de los rifles no era una ventaja. Por lo tanto, las tropas avanzaban con precaución para no caer en emboscadas y morir a espada cuando tenían armas capaces de disparar a 400 metros con efectividad. Eso sería una verdadera tragedia. Y señor, hay un segundo ejército atacando la ciudad por el desierto rojo, informó el comandante de tierra, que ya había montado su tienda de operaciones en la muralla meereense. Bien, avance por la muralla y abran las puertas, ordenó su tío, que al igual que Tyrion, sabía que este era el ejército de la reina dragón. Señor, eso no será necesario. Los meereenses han enviado las fuerzas que defendían la muralla contra nosotros, y el ejército ha aprovechado para atacar sus puertas. El último mensaje que me llegó decía que estaban a punto de entrar. Ya deberían estar dentro de la ciudad en este momento, informó el comandante de tierra, que a diferencia del comandante de barcos, parecía ser un norteño. Comandante, envié un mensaje a sus hombres.
No se enfrenten a este ejército, mantengan sus actuales posiciones y retrocedan si ellos insisten en apartarnos, ordenó su tío, y el comandante de tierra empezó a escribir una orden, que selló y envió con un mensajero. Tío, parece que la reina dragón está algo impaciente, dijo Tyrion con el ceño fruncido, porque ella ya debía saber que estaban allí y que tomarían la ciudad por ellos, como un regalo del lobo de invierno. Como esto era así, Tyrion no entendía por qué la reina dragón haría avanzar a su ejército sobre la ciudad. Tyrion también sabía que la relación de la reina dragón y el lobo de invierno era muy buena, y ella no tomaría acciones si él le ofrecía un regalo, porque era algo ofrecido con sinceridad. Tyrion no entendía qué estaba pasando, y eso no le gustaba, por lo que se apresuró a volver al barco y preguntar si había llegado alguna carta. Y a medianoche, la ciudad había caído, y los gritos desesperados de la gente siendo arrastrada brutalmente fuera de sus casas hasta la plaza de la ciudad no eran buenos augurios para esta ciudad. Tyrion se dirigía a la plaza de la ciudad después de encontrarse con parte de las tropas de la reina dragón, y enterarse de que el problema no era con ellos, y que la reina dragón lo recibiría en cualquier momento, y que en estos momentos estaba en la plaza de la ciudad y mierda. Exclamó Tyrion cuando un jinete, que debía ser un mercenario, pasó gritando frente a su grupo. Tío, ¿lo que arrastraba detrás? Preguntó Tyrion, y su tío hizo una mueca. Al parecer, ellos habían visto lo mismo. Tyrion vio la mancha de sangre y vísceras que habían quedado detrás, y más adelante una mano. ¡Mierda! Gruñó Tyrion. Él no quería servir a un segundo rey loco. Y Tyrion avanzó hacia la plaza, y mientras más avanzaba, más sangre veía. Algunas de las personas que eran arrastradas en grupo trataban de escapar, pero los mercenarios a caballo las perseguían y atropellaban con sus monturas sin ninguna piedad. Luego, si es que quedaban vivas, eran rematadas por los guardias a pie. Aún así, por la brutalidad con que eran arrastradas, algunos aún preferían tratar de huir, pues no parecía que les esperara nada bueno en el futuro. Los mercenarios con látigos azotaron al grupo de donde corrió el tipo desafortunado, gritándoles para que avanzaran, porque su reina los esperaba. La gente lloraba, pero solo recibía más azotes y amenazas de muerte. Tyrion debía admitir que ya estaba asustado. Y al llegar a la plaza, Tyrion vio el lugar que era enorme y que estaba iluminado por las antorchas de un ejército que usaba lanzas y rodeaba todo el lugar. Por su equipo estándar para todos, Tyrion supo que estos eran el ejército de Inmaculados, que con expresiones pétreas y ojos indiferentes, observaban a los mercenarios arrastrando a la gente a patadas y golpes hacia el centro de la plaza, donde ya había cientos de personas. Tyrion apretó los dientes porque por sus vestiduras, esta gente eran los líderes de esta ciudad, y esta definitivamente no era la mejor forma de iniciar una conquista, pues ni siquiera habían establecido si esta gente tenía la intención de resistir más allá de la toma de la ciudad. Tyrion miró al centro de la plaza, donde un grupo de personas observaba a la gente que era arrastrada entre ellos, y este grupo de personas estaba liderado por la reina dragón. Las presentaciones no fueron necesarias porque Daenerys Targaryen destacaba entre toda la multitud por su cabello rubio platino. Ella y Sansa Stark estaban de pie delante de su grupo, mirando cómo la gente era arrastrada enfrente de ellas. Detrás de las dos jóvenes, estaban tres hombres jóvenes que eran Dothraki, y Ser Barristan Selmy, que lucía una armadura y capa blancas de la Guardia Real. Sus rostros y expresiones eran serenas. Unos pasos detrás, estaba el resto del grupo conformado por mujeres y hombres, la mayoría de ellos eran norteños. Lo que más llamaba la atención en este grupo, eran 4 mujeres que sostenían a una niña flaca que gruñía y se retorcía, tratando de liberarse. Pero además de las 4 mujeres que la aseguraban y le tapaban la boca, nadie más parecía prestarle atención. Tyrion se acercó bajo la mirada del grupo de gente, y con la luz de las antorchas, y al estar a unos 5 pasos de la reina dragón y Sansa Stark, él pudo ver con toda claridad sus ojos enrojecidos. Ellas habían estado llorando, por lo que Tyrion comprendió que algo más pasaba en este lugar, y decidió quedarse a un lado sin saludar. Su tío Kevan y los comandantes de la flota y de tierra, que les acompañaban, al ver a la reina, le siguieron sin preguntar nada, pues también comprendieron que algo había pasado, y los meereenses parecían haber hecho algo realmente grave a la reina dragón. Y 1 hora de gritos y ruegos después, ya no trajeron más gente, y una anciana a la que le sangraba la boca y le habían volado algunos dientes fue arrastrada ante la reina. ¿Quién dio la orden? Gruñó la reina dragón. Misericordia.
Lloró la anciana, pero la reina miró a los mercenarios que la sostenían, y estos la golpearon y arrastraron de vuelta a los prisioneros. Luego trajeron a otro anciano que vestía ropas similares pero de un tono de color diferente. ¿Quién dio la orden?, gruñó la reina. Piedad, rogó el anciano, y los mercenarios lo arrastraron después de dejarle sin sentido, cambiando a otro. Y la reina dragón hizo la misma pregunta una y otra vez, pero los interrogados solo pedían piedad y misericordia. La mayoría no pedían por ellos mismos, sino por sus familias, y una hora después, ninguno de los interrogados respondió la pregunta, aunque Tyrion ya tenía algunas respuestas. En primer lugar, fuera lo que fuera que hubiesen hecho estas personas, estaba claro que todos ellos eran culpables. En segundo lugar, su crimen era tan atroz que sabían que no había posibilidad alguna de que fueran perdonados, y de una vez rogaban misericordia. Los ojos enrojecidos de la reina le indicaban a Tyrion que de ahí no se iba a mover sin encontrar una respuesta, y era probable que muchos de los interrogados murieran antes de que ella se diera por vencida en obtener una respuesta, y la reina terminó de hacer su pregunta a un hombre de mediana edad, y como este no respondió, los mercenarios actuaron y luego lo arrastraron. Pero en lugar de traer a alguien más, un mercenario avanzó y se puso sobre una rodilla enfrente de la reina, para ofrecerle una sonrisa. El mercenario que se arrodilló era un tipo alto de músculos definidos con la barba trenzada y pintada. Su apariencia era la de un salvaje, pero aún así sobresaliente, y como al parecer, por el brillo de su piel, se había bañado en aceite, no era un tipo apestoso. Mi reina, estos bastardos solo le están haciendo perder el tiempo. Déjelos en mis manos, le aseguro que obtendré las respuestas que busca de ellos. Mi reina debe ir a descansar, porque esta batalla ha sido larga, dijo el mercenario, y los ojos enrojecidos de la reina, que antes no parecían haber tenido espacio para nada más que los prisioneros, parecieron mirarlo. Tía Daenerys, el capitán Daario tiene razón, deberías descansar, aconsejó Sansa Stark, que también sabía darse cuenta de que no obtendrían nada allí. Quiero sus nombres. Gruñó Daenerys al mercenario y caminó para salir de la plaza sin mirar a los lados. Sansa Stark miró a Tyrion y a su grupo, pero luego siguió a la reina. No. Hay que matarlos a todos. Entréguenme a Aguja, los mataré yo misma. Chilló la flaca niña que mantenían apresada y que con el movimiento del grupo de gente en retirada logró liberar su boca. Pero luego consiguieron volver a tapársela y se marcharon con ella mientras seguía retorciéndose para liberarse. Tío, creo que es mejor que esperemos hasta mañana para presentarnos, dijo Tyrion, y su tío asintió en acuerdo. Hablemos con uno de estos mercenarios para ver qué sucedió antes de que el ejército de la reina llegara a esta ciudad, dijo su tío, y Tyrion asintió en acuerdo. Y al día siguiente, Tyrion ya estaba enterado y solo podía apretar los dientes. Él aún no había sido aceptado como consejero, y ya tenía una crisis entre manos. Lo sucedido fue que después de saquear Astapor y Yunkai, la reina dragón puso a Meereen en su mira, por lo que los meereenses se asustaron. Para reducir el atractivo de su ciudad para la reina dragón, talaron todos los árboles de olivos para destruir una de sus principales fuentes de ingresos. Como la reina dragón les exigía a sus ciudades conquistadas liberar a los esclavos, los meereenses decidieron darle una lección crucificando niños esclavos en el camino de la reina hacia Meereen. Según las fuentes más confiables, fueron más de 200 niños, y algunos todavía estaban vivos cuando la reina dragón llegó hasta ellos. Es sorprendente que esta ciudad no esté ardiendo en este momento, dijo su tío tomando un sorbo de vino amargo, que pareció degustar para quitarse el mal sabor de la boca. Ellos estaban en la sala de una casa de 2 plantas ubicada cerca del muelle, donde antes vivía uno de los grandes amos que gobernaban la ciudad y que ahora eran prisioneros, recibiendo los cuidados de los mercenarios de la reina dragón, que les exigían los nombres de los que ordenaron crucificar niños. Tyrion no esperaba que el tipo volviera pronto. Ella ha elegido atacar cuando pudo haber esperado, y también ha ordenado arrastrar a los llamados grandes amos, y aún no ha dictado sentencia. Ver la ciudad arder aún es una posibilidad, dijo Tyrion. Tyrion se había pasado 2 meses estudiando la economía de esta región con el fin de convencer a la reina dragón de crear su propio reino en este lugar, y no ir a suicidarse al declararle la guerra a su siniestro sobrino. Pero ahora los meereenses parecían querer suicidarse en una lucha a muerte y Tyrion sacudió la cabeza, no podía pensar así. Él debía hacer nuevos planes y pensar con claridad.
A su vista, las acciones de los meereenses eran una declaración de guerra a muerte, pero eso era desde su perspectiva, porque a ojos de los meereenses, los esclavos eran sus herramientas, y lo que hicieron, quizás, no era más que una advertencia a sus ojos. Si era así, destruir la ciudad sería una pérdida, pues significaba que en realidad no estaban dispuestos a luchar. Tyrion asintió para sí mismo en su mente y decidió cambiar sus planes basado en esta suposición, solo porque la otra opción sería la ruina definitiva para su familia, y si iban a la ruina, la planificación era perder el tiempo. Tío, asumiremos que los meereenses en realidad no quieren suicidarse y Tyrion comenzó a hilar sus nuevos planes tomando en cuenta las acciones tomadas por los meereenses. Ahora que esto había sucedido, los líderes de la ciudad debían ser dejados de lado. Aunque pudiera disculpar al resto, con las acciones de los grandes amos y el contraataque de la reina, esto ya era un odio que no quedaría atrás. Tyrion ya había leído sobre la cultura de esta gente, y ellos no eran menos obstinados que los nobles de los 7 reinos. Dejarles vivir era dejar vivir a un enemigo, y Tyrion era de la opinión de que los enemigos debían estar bajo tierra siempre que se pudiera ponerles allí sin perder demasiado en el intento. Y justo esa era la situación en este momento, donde la reina dragón tenía todo el poder en sus manos y también a todos sus enemigos con una espada en el cuello. No tomar ventaja de esto sería un error que luego podría costarles caro, convirtiendo a esta ciudad en un pozo de cuchillos afilados. Y al siguiente día, la reina dragón se mantuvo ausente hasta media mañana, lo que no significaba que las cosas en la ciudad se mantuvieran en calma. Los mercenarios seguían sacando a los grandes amos de sus escondites, mientras los Inmaculados escoltaban a grandes grupos de gente a las pirámides para saquear el oro, la plata, las joyas y las obras de arte. Los granos almacenados por los grandes amos estaban siendo llevados a los grandes almacenes de la ciudad, y aunque los habitantes permanecían encerrados y ocultos, las calles estaban siendo tomadas por miles de personas que, bajo el liderazgo de algunos otros, parecían mapear la ciudad en busca de lugares en los que pudieran quedarse. Los talleres de artesanía, tiendas y mercados también estaban siendo inspeccionados. Lo más importante fue que los mercenarios no estaban saqueando, y en la noche, se descubrió a un grupo de ellos asaltando a una antigua esclava y fueron ejecutados al momento. A los únicos que podían arrastrar los mercenarios era a los grandes amos, lo que confirmaba los pensamientos de Tyrion. Esto sería demasiado odio para dejar de lado, pero en cuanto a los demás habitantes de la ciudad, todavía se podían tener en cuenta para una negociación. Tyrion sonrió en su camino a la gran pirámide, que se había convertido en la sede de la reina, y uno de sus mensajeros le informó que la reina había convocado una reunión con sus consejeros, y que él estaba invitado, por lo que Tyrion se apresuró al lugar. Y al llegar al salón del trono, que era la cima de la pirámide, Tyrion fue anunciado por un guardia y entró en el salón del trono improvisado, que era una gran sala a medio cielo. Lo primero que vio Tyrion fue a los dragones agazapados y durmiendo al lado del trono con muchas almohadas de la reina dragón. Los dragones tenían el tamaño de pequeños caballos, a solo un año de su nacimiento, y sin duda ya podían intimidar a la gente a su alrededor que se mantenía alejada, con excepción de Ser Barris Khan, que estaba de pie, a unos pasos del trono. Los presentes también eran pocos y eran los mismos que acompañaban a la reina en la noche. Por lo que esto era una reunión de los consejeros más cercanos, y aún no se produciría ninguna negociación con la ciudad de Meereen. Tyrion sospechaba que la reina esperaba a que los grandes amos confesaran y le entregaran a algunos culpables en los cuales descargar su ira y dolor. De los consejeros de la reina dragón, Tyrion reconoció a Sansa Stark y Jorah Mormont. También podía inferir la identidad de otro de ellos, pues llevaba una armadura usada por los Inmaculados y debía ser Gusano Gris, el actual comandante del ejército de Inmaculados. Los demás eran un anciano de rasgos Dothraki, 3 Dothraki jóvenes, un mercenario viejo con armadura reluciente y un enorme mercenario con una gran panza. Tyrion evaluó a cada uno de ellos antes de llegar a 10 pasos del trono, donde se detuvo, liderando a su grupo formado por su tío Kevan y su tía Jenna, en lugar de su esposo Aemon Frey, a quien su tía dio un sopato, y dejó atrás buscando un lugar para su futura residencia. Su tía Jenna era oficialmente una Frey. Su esposo era un Frey, y sus hijos sí llevaban el apellido Frey. Pero Stannis pareció haberse enterado de que su tía acostumbraba a darle sopapos en la cabeza a su esposo y había ocupado un puesto en el consejo de Tywin Lannister, y también fue exiliada.
El anciano Frey no se atrevió a protestar, y el lobo de invierno, que ya tenía planes para su familia, miró a otro lado, por lo que su tía Jena también hizo sus maletas y ahora estaba allí. Majestad. Saludó Tyrion, haciendo una reverencia junto a su tío y su tía. Daenerys Targaryen los miró con frialdad. Lannister, tienen valor para presentarse ante mí, dijo Daenerys, que aún tenía los ojos enrojecidos, parecía que ella no había dormido mucho. Majestad, el pasado no puede ser olvidado, pero sigue siendo el pasado, y al final todos vivimos en el presente. Aún así, hubo razones, motivos y rencores que llevaron a nuestras familias a enemistarse. Majestad, vuestra familia fue apartada del trono, y los Lannister fuimos parte de aquellos que contribuyeron a hacerlo, pero ahora también hemos sido exiliados, nuestra antigua tierra expropiada y nuestras raíces cortadas. Ahora buscamos un nuevo hogar y un nuevo rey al que servir, por lo que nuestros destinos vuelven a cruzarse, dijo Tyrion. ¿Y queréis que yo os reciba como mis siervos, cuando antes ya habéis traicionado a mi familia?, gruñó la reina molesta. Parecía que haberle recordado el exilio le recordó el destino de su familia y la traición de los Lannister. La reina dragón lo miró con ira y una amenaza velada en sus ojos, esperando sus excusas, pero Tyrion no tenía excusas, solo la triste verdad. Majestad, ¿os habéis declarado reina de los 7 reinos? Preguntó Tyrion en lugar de presentar excusas. No me he declarado reina, yo soy la reina. Reprendió Daenerys. ¿Y quién nos apoya en los 7 reinos? Preguntó Tyrion y, sin esperar respuesta, siguió hablando. Alto Jardín luchó por vuestra familia hasta que el príncipe Raegar murió y doblaron la rodilla. Vuestra propia familia en Dorne se conformó con veros exiliada y firmar un contrato dudoso para convertir a su majestad y su hermano en sus marionetas, y ahora, ante una pequeña amenaza, han revelado todo y ahora se pelean como buitres por las migajas que Stannis arroja a los pies de sus señores. En cambio, los Lannister estamos enfrente de su majestad, dispuestos a jurar lealtad y a servirle, concluyó Tyrion. Lannister, para ser un enano mendigo, eres demasiado arrogante. Reprendió Jorah Mormont. Majestad y silencio. Reprendió la reina dirigiendo su furia hacia Jorah Mormont. Tyrion sonrió en su mente, pues dudaba que el lord exiliado quisiera ayudarle. Tyrion Lannister, ¿sois el nuevo lord de vuestra casa? Preguntó la reina dragón. Tyrion asintió, porque el Lannister que no lo reconociera como lord terminaría mendigando en la calle, porque él ahora tenía todo el dinero de la familia. Bien, Lord Lannister, yo Daenerys Targaryen, estoy dispuesta a aceptaros como mi siervo y a daros un puesto en mi consejo, declaró Daenerys, haciendo parpadear a algunas personas, porque ella no se nombró a sí misma reina. Aún así, Tyrion dobló la rodilla sin dudar, y su tía y tío le siguieron. Yo, Tyrion Lannister, señor de la casa Lannister, juro lealtad a Daenerys Targaryen de la casa Targaryen, juró Tyrion, y tampoco agregó los títulos de la reina. Y Daenerys. Daenerys le hizo un gesto con la mano al nuevo señor de los Lannister para indicarle que se levantara, aunque su mano tembló de ira, por lo que ahorró palabras y, con otro gesto, lo envió a un lado. Ella vería si en verdad era de alguna utilidad, pues creía que Sansa tenía razón, y ella necesitaba a alguien que tuviera experiencia en gobierno y política, pues había tomado una decisión sobre su futuro, y por eso había convocado solo a sus consejeros más cercanos, porque quería ver qué tan útiles eran. He decidido asentarme en esta ciudad y nombrarme su reina por derecho de conquista. Declaró Daenerys y, antes de que alguien hiciera algo, siguió hablando. Como mis consejeros más cercanos, quiero oír sus opiniones sobre cómo tratar con los meereenses y sus propuestas de futuro para esta ciudad, concluyó Daenerys y miró a su oso traidor, pues él había sido el origen de su camino hasta aquí, y Daenerys también había tomado una decisión sobre él. Majestad, apoyo su decisión sobre establecernos, vuestro ejército necesita descanso y vuestros dragones aún son jóvenes. En cuanto a los meereenses, los amos de esclavos ya son vuestros enemigos, no podéis confiar en ellos. Mi consejo para su majestad es que ejecutéis a los que considere culpables y exiliéis el resto junto a sus sirvientes. Su majestad debería ocupar sus posiciones con sus propios siervos, propuso Ser Jorah. Daenerys miró a sus jinetes de sangre. Khaleesi, ya hemos dejado enemigos a nuestras espaldas, no es necesario aumentar sus números, los esclavistas están bajo vuestra espada, cortad sus gargantas, propuso Ago, y Jogo y Rakaro asintieron en apoyo. Daenerys miró a Ben Plum el Moreno. Majestad, cortad la cabeza a los grandes amos y poned a sus sirvientes en su lugar, así tendréis su apoyo sincero.
Vuestros siervos os son leales, pero ninguno de ellos os debe nada, y en cualquier momento pueden partir. En cambio, la vida y muerte a tus sirvientes depende de vuestra propia vida, aconsejó el anciano, y Daenerys tenía claro que al igual que sus jinetes de sangre, su sentencia de muerte sobre los grandes amos también incluía a sus hijos. Daenerys miró a Sansa Stark. Majestad, en esta ocasión, estoy de acuerdo con el consejo de Ser Jorah, se limitó a decir Sansa. Daenerys ya había escuchado a sus consejeros más antiguos, por lo que miró al consejero traidor más reciente, y que al parecer tampoco le gustaba a su oso traidor. Majestad, estoy de acuerdo con Ser Jorah Mormont en parte. Los grandes amos son vuestros enemigos, y debéis ejecutar a los que ordenaron tan atroces crímenes, pero no debéis exiliarlos, ni a ellos ni a sus sirvientes. En lugar de eso, lo que propone otro de sus consejeros es más apropiado. Reemplazar a los grandes amos con sus sirvientes, y estos estarán atados a su majestad, por lo que les serán leales. Más allá de eso, poseen todos los conocimientos necesarios para administrar los bienes que su majestad ponga a su cargo, pero para esto su majestad deberá dividir estos bienes. En cuanto a los grandes amos, su majestad no debe subestimar su riqueza. Si su majestad los echa de la ciudad, estos tienen negocios en otras ciudades de esos, flotas comerciales e inversiones. Su riqueza fuera de esta ciudad puede igualar a la que mantienen aquí. Si su majestad los libera, solo les dará vía libre para usar su riqueza en vuestra contra. Por esto, su majestad debe mantenerles prisioneros y cobrar rescate por ellos y lo que quede de sus familias, exigiendo no menos de la mitad de estas riquezas externas. Para saber de todos estos negocios, los sirvientes de estas familias deberían de tener toda la información que su majestad necesita. Por supuesto, todo esto solo es el primer paso de lo que su majestad podría hacer si se dispone a gobernar esta ciudad. Con su majestad viajan miles de personas y según he visto, están bien organizadas. Su majestad puede usar esto. Daenerys parpadeó mientras Tyrion Lannister seguía hablando y exponiendo planes de gobierno para la toma de poder en la ciudad. Después de que él dio su propuesta para establecer su autoridad, de inmediato pasó a una economía y fuentes de ingresos estables. Daenerys usaría a los libertos que le siguieron para reactivar la economía de la ciudad. Tyrion Lannister ya tenía información sobre la economía de la ciudad, que tenía tres fuentes principales de ingresos: el comercio de esclavos, las arenas de combate y las plantaciones de olivos. Las plantaciones de olivos estaban bien, pero los meereenses las habían talado y tendrían que volver a plantar, por lo que esta fuente de ingresos tardaría años en dar algún aporte a la economía de la ciudad. Las arenas de combate eran un crimen, al igual que la venta de esclavos, y estaban descartadas. Pero Tyrion traía consigo un nuevo plan para reactivar la economía de la ciudad. En primer lugar, la ciudad contaba con abundantes minas de cobre, que era uno de los recursos estratégicos que demandaba la ciudad de Braavos y los Siete Reinos. Su precio de mercado se había disparado, y él recomendaba vender un 10% de la producción y guardar el resto. Tyrion había hablado con los Braavosis y el Lobo de Invierno, y ellos habían aceptado un tratado de comercio. Daenerys solo tendría que dar su visto bueno para comenzar. Dicho tratado implicaba la construcción de salinas y azucareras, en el cual Meereen se quedaría con un 40% de las ganancias, y el 60% quedaría en manos de inversores privados. De este 60%, el Lobo de Invierno se reservaría una participación del 5%, el Norte 10%, el Trono de Hierro y Braavos 10%, y un 5% que sería decidido por Sansa Stark. El otro 30% de participación sería decidido por Daenerys Targaryen. La producción de azúcar necesitaría cultivos y almacenes. Además de esto, también se podría firmar un acuerdo de cooperación económica, que compartiría la tecnología de construcción de vías ferroviarias, motores de vapor y fábricas de armas. Braavos quería usar a Meereen como sede para algunas de sus fábricas textiles, y ellos serían los principales inversores, pero Meereen debía otorgarles no menos del 50% de su producción por un período no menor a 10 años. En cuanto a seguridad, los mercenarios e inmaculados no podían ocuparse de esto, pues eran un ejército. Daenerys debería organizar una guardia para la ciudad con un número no menor a 10.000 efectivos, que debían ser entrenados por gente de su confianza. En cuanto a leyes, Daenerys solo podía parpadear y lucir igual de aturdida que el resto de sus consejeros porque Tyrion Lannister había ido mucho más allá de su solicitud. Mientras Daenerys parpadeaba, él incluso hablaba de un plan para reemplazar a la arpía de Meereen por la religión de los Siete, ya que esta última promovía la paz y la arpía toleraba a los esclavistas.
Por lo tanto, debía desaparecer, pero no a la fuerza. Daenerys, como reina, promovería la fe de los siete, otorgándole beneficios a sus creyentes y, de forma disimulada, ignoraría a la arpía y sus sacerdotes, que hacían oídos sordos a los esclavistas y a las costumbres y tradiciones salvajes, como los combates a muerte fuera de la ley. Y Lord Tyrion interrumpió Daenerys porque ya se había olvidado al menos un cuarto de lo que su nuevo consejero había dicho. Es suficiente. Por ahora, debo pensar en los consejos de todos y llegar a una decisión, luego dijo Daenerys. Tyrion Lannister hizo una reverencia y retrocedió un paso para que su tía le entregara un gran paquete. Majestad, esto es algo conocido como papel, una de las tantas nuevas empresas de Braavos, que es el reemplazo de los pergaminos, muchas veces más baratos y fáciles de transportar. Aquí escrito, están todas mis propuestas para su majestad. Si su majestad tiene alguna duda, puede llamarme y aclararé cualquier cosa, dijo Tyrion Lannister y se acercó unos 2 pasos para dejar el paquete de los llamados papeles a unos metros del trono. Daenerys asintió algo aturdida, pero luego su propósito en esta reunión volvió a su mente, y ella miró a sus consejeros. Consejeros, pensaré en lo que me han dicho. Ahora pueden retirarse, ordenó Daenerys, mientras su mente volvía a ser acosada por los rostros de esos niños, y se prometió a sí misma que los esclavistas no quedarían impunes por sus muertes. Nota del autor 1. Seguimos con Daenerys Targaryen. Espero concluir esta parte en el siguiente capítulo, con un post de Daenerys y uno de Tyrion o Arya. Aún no lo he decidido. Nota del autor 2. En el siguiente capítulo, explicaré más sobre los planes de gobierno de Tyrion para Meereen y por qué los Braavosis están dispuestos a colaborar. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.